La suspensión de los derechos y libertades viene contemplada en el capítulo quinto del título primero de la Constitución, que hace referencia a dos situaciones en las cuales cabe adoptar tal medida. En primer lugar, cuando se den situaciones de anormalidad que impidan el mantenimiento del orden, y en segundo lugar, también prevé la posibilidad de suspender individualmente derechos fundamentales con el objetivo de lograr una lucha más eficaz contra el terrorismo. Por lo tanto, refiriéndonos a la suspensión general de los derechos, la finalidad del derecho de excepción es la de preservar el orden constitucional, de manera que, una vez se haya superado la crisis, se pueda restablecer la normalidad político-constitucional. Algo que hay que tener en cuenta en las situaciones de excepción, estado de alarma, excepción y sitio, que pasaremos a describir a continuación, es que la adopción de estas medidas nunca, jamás puede suponer la suspensión total de la Constitución o su quiebra. Pasando entonces a describir cada uno de los estados de excepción existentes, comenzaremos señalando que están previstos en la Ley Orgánica 4/1981 de 1 de julio, reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio. En cuanto al supuesto, ¿en qué momentos se declaran estos estados? Pues la declaración de los estados de alarma, excepción y sitio procederá cuando circunstancias extraordinarias impidieran el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios ejercidos por las autoridades competentes. Es necesario que estas situaciones, estos estados, se publiquen en el Boletín Oficial del Estado y que sean difundidos por los medios de comunicación públicos y privados que se determinen. En este sentido, señalar que la entrada en vigor de los estados de alarma, excepción y sitio se producirá una vez que se haya publicado en el Boletín Oficial del Estado. En cuanto al primero de estos supuestos, el estado de alarma, se declara cuando se produzcan alteraciones graves de la normalidad, ya sea por catástrofes naturales, como puedan ser los incendios, los terremotos, las inundaciones o incluso accidentes de gran magnitud, cuando se produzcan desabastecimientos de bienes de primera necesidad, cuando existan crisis sanitarias, por ejemplo epidemias, o cuando se dé una paralización de los servicios públicos esenciales para la comunidad. Un ejemplo de ello lo tenemos en la huelga de controladores aéreos que tuvo lugar en las Navidades del 2010, la única vez desde la aprobación de la Constitución en 1978 que se declara un estado de alarma en nuestro país. Señalar que el estado de alarma es declarado por el presidente del gobierno, por el gobierno en definitiva, y es necesario determinar el ámbito territorial sobre el cual va a regir esta situación excepcional y su duración, que podrá ser de un máximo de 15 días, si bien es posible prorrogarla. En cuanto a las medidas que se pueden adoptar, se pueden limitar, entre otros, la circulación de personas o de vehículos en determinados lugares, se pueden requisar también todo tipo de bienes, se pueden imponer prestaciones personales obligatorias, el caso de la huelga de controladores aéreos, o incluso se puede limitar o racionar el uso de servicios o de bienes de primera necesidad. Pasaremos en segundo lugar a describir el estado de excepción, que tiene lugar cuando el ejercicio de las potestades ordinarias sea insuficiente para mantener o restablecer las graves alteraciones relativas al ejercicio de derechos fundamentales, al normal funcionamiento de las instituciones democráticas o al normal funcionamiento de los servicios públicos esenciales para la comunidad o en relación con cualquier cuestión de orden público. Aquí es importante tener en cuenta que el control interno es llevado a cabo por las Fuerzas Armadas y en cuanto a las medidas que se pueden adoptar, se pueden suspender los derechos a la inviolabilidad del domicilio, a la libertad de circulación, el derecho de reunión, derecho de huelga, derecho de manifestación, libertad de información, libertad de expresión, etc. En cuanto a su duración, es de un máximo de 30 días, si bien es cierto que cabe ser ampliado a otros 30. Y el estado de excepción es declarado por el Gobierno con la autorización del Congreso. Por último, nos encontramos con el estado de sitio, que es declarado cuando se produzca o amenace con producirse una insurrección o un acto de fuerza contra, ya sea la independencia o la soberanía de España, contra su integridad territorial o contra el ordenamiento constitucional. Es el supuesto más grave de todos. Para ser declarado se necesita la mayoría absoluta del Congreso, el cual tendrá que determinar cuál es su ámbito territorial, la duración de este estado de sitio y las condiciones en las cuales se va a declarar el estado. En cuanto a las medidas que se pueden adoptar, además de poderse tomar cualquiera de las anteriormente señaladas, las del estado de alarma y de excepción, se pueden suspender temporalmente las garantías jurídicas del detenido, que reconoce la Constitución. Esto es, por ejemplo, la obligación de informar sobre las causas de la detención. Debido al carácter del estado de sitio, se dota al Gobierno de una serie de potestades extraordinarias, como puede ser la de director de la política militar y de defensa,
Esto implica que el gobierno tiene que nombrar a una autoridad militar que es la que va a determinar en qué condiciones se van a dar ese estado de sitio y cuáles son las medidas que se van a adoptar. Por lo tanto, vemos que son situaciones en las que se suspenden de forma general los derechos fundamentales, está previsto en el capítulo 5 del título 1 de la Constitución, y hay que diferenciarlo de la suspensión individual de los derechos, que se adopta no en casos de urgencia, sino simplemente con el objetivo de luchar contra el fenómeno del terrorismo.